Sacrificio en la Torá. Estimados señores. El comentario se basa en que la Torá no puede ser contradicha, o en ella no puede haber contradicción, ya que de otro modo, nuestra interpretación de los textos sería de forma inapropiada debido a que se distorsiona lo que realmente quiere decir. Toda escritura, es mi opinión personal, se debe analizar cumpliendo la estricta y rigurosa herramienta. Los versos bíblicos, en ninguno de ellos puede haber contradicción. La interpretación de los textos bíblicos debe estar en perfecta concordancia con varios textos que hable de un tema semejante. Nunca la interpretación debe violar por completo la indicación textual del mismo. Siempre se debe tener claro el recurso literario del autor, para la narración y descripción de un pasaje bíblico, y nunca se debe de interpretar de otra manera, parábolas, alegorías, antropomorfismos, etc., y tomarlo en sentido literal sin que ello viole la enseñanza que nos muestra. Se debe conocer el trasfondo, histórico, político y social cuando se escribió el texto. Ciertamente existen normas de interpretación las cuales no me compete aquí darlas implementadas por el judaísmo tradicional, las cuales se podrán hablar en otra ocasión y en otro comentario. Bueno, volvemos al tema que nos corresponde. Ciertamente el cristianismo histórico, y la creación de sus dogmas debido a procesos históricos que la mayoría de nosotros conoce, nos ha dado una interpretación que aún hoy, conociendo las fuentes de estas, la seguimos de manera de veces inconsciente, es como si fuera un mensaje subliminal en nuestro subconsciente, que nos acondiciona a la interpretación de un texto bíblico, por lo cual toda interpretación que viole las herramientas anteriores debe ser seriamente cuestionada y revisada, por nosotros antes de emitir una opinión sobre la interpretación de la misma. Es mi opinión personal. Ahora partamos del hecho que la Torá no puede haber contradicción alguna, para preguntarnos lo siguiente. ¿Puede el Mesías prometido para Israel y el mundo enseñar o hacer algo que modifique de alguna manera o viole cualquier mandamiento, enseñado claramente en la Torá? Veamos qué responde él mismo a esto. Mattillau, Mateo 5, 17. No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Otra traducción. Ni os pase por la mente la idea que he venido para declarar abrogada la Torá o los profetas. No he venido a abrogar, sino a mostraros cómo interpretarla correctamente. Otra versión dice. No piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido, no a abolir, sino a completar. Creo que eso responde a cualquier duda que exista, pero entonces, ¿por qué hay tanta confusión? Bueno, es sencillo, se violan las reglas de interpretación dichas anteriormente, y eso causa que los textos de manera aparente tengan contradicción, y como en ella no hay contradicción, eso quiere decir, que somos nosotros. Pero volvamos al tema que nos compete. Los sacrificios que enseñó el Eterno al pueblo de Israel para que fueran cumplidos. Ahora bien, ¿qué sentido tiene que los sacrificios deban realizarse, si ya el Mesías realizó el sacrificio máximo en la cruz? Según piensan algunos. Para responder esa pregunta debemos conocer el porqué de los sacrificios. Vamos a ver, qué nos dice la Torá, en Vayikra, Levíticos 4 del 2 al 3. Habla a los hijos de Israel y diles. Si alguno peca, Jata, H 2398 errar, pecar, por ignorancia contra cualquiera de los mandamientos de Hashem sobre cosas que no se han de hacer, e infringe alguno de ellos, o si es el sacerdote ungido quien ha pecado en perjuicio del pueblo, por el pecado cometido ofrecerá a Hashem como expiación un novillo sin defecto. Como vemos el pecado, Jata, que no debemos perder de vista ya que luego hablaremos esto, el cual la ofrenda del sacrificio puede ser ofrecida, es solo, por descuido, o por olvido, o por desconocimiento, en el cual el perdón por medio de la ofrenda podrá ser ofrecido como garantía de su perdón. Veamos otro más completo. Bemidbar, números 15, 24 al 36. Sucederá que, si se hace por error, con desconocimiento de la asamblea, toda la asamblea ofrecerá un novillo como holocausto en olor que apacigua a Hashem, con su ofrenda vegetal y su libación, conforme al decreto, juntamente con un macho cabrío en ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación a favor de toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, pues fue error, y han hecho llevar su ofrenda. Un sacrificio ígneo a Hashem, y una ofrenda delante a Hashem por su pecado, por su error. Y le será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que reside entre vosotros, por cuanto fue error de todo el pueblo. Y si una sola persona peca por error, ofrecerá una cabra de un año en ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará expiación a favor de la persona que haya pecado por error cuando yerre ante Hashem. Y al hacer expiación a su favor, le será perdonado. Una sola ley tendréis para el que yerre, tanto para el nativo entre los hijos de Israel como para el extranjero que habita entre vosotros.
Como vemos el pecado, jata, aparece claramente que es por desconocimiento, o descuido. Pero, ¿qué pasaría si una persona no pecare por desconocimiento si al contrario fue con todo conocimiento de culpa y lo hizo con toda la intención ya que conocía bien el mandamiento? Bemidbar, números 15, 30 al 36. Más la persona que actúe con mano alzada, sea nativo o extranjero, ante Hashem ha blasfemado. Tal persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto ha menospreciado la palabra de Hashem y ha traspasado su mandamiento. Tal persona será cortada sin remedio y su iniquidad, Awon. H. 5771. Iniquidad. Culpa. Castigo, palabra que también tenemos que recordar, la cual también hablaremos luego, recaerá sobre ella. Mientras los hijos de Israel estaban en el desierto, sorprendieron a un hombre que recogía leña en día de Shabbat. Los que lo sorprendieron recogiendo leña lo presentaron ante Moisés y Aarón y toda la asamblea, y lo pusieron bajo custodia porque aún no se había declarado lo que había de hacerse con él. Entonces Hashem dijo a Moisés: ese hombre ha de ser muerto irremisiblemente. Lapídelo con piedras toda la asamblea fuera del campamento. Entonces la asamblea lo sacó fuera del campamento y lo lapidaron con piedras, y murió, tal como Hashem había ordenado a Moisés. Comparemos esto con otros textos. Biblia textual, mas la persona que actúe con mano alzada, sea nativo o extranjero, ante Hashem ha blasfemado. Tal persona será cortada de en medio de su pueblo, Biblia Kadosh. Pero un individuo que comete pecado presuntuosamente, ciudadano o extranjero, está provocando a Yahweh. Esa persona será cortada de su pueblo. Biblia Reina, Valera con números de Strong, mas la persona que hiciere algo con altiva, H. 7311. Rum, mano, H. 3027. Yad, así el natural como el extranjero, a Jehová injurió. Y la tal persona será cortada de en medio de su pueblo. Torah 1999, la persona que actuaré de forma arbitraria, tanto nativo como prosélito, ha blasfemado a el Eterno. Esa persona será apartada de su pueblo, como vemos no tenía remedio y no había sacrificio que lo salvaría. La palabra clave allí es rum. Arbitraria, presuntuoso, alzada o altiva raíz primaria. Estar elevado. Activo, elevarse o levantarse, en varias aplicaciones, literalmente o figurativamente. Acrecentar, alabar, hacer alarde, altivo, alto, alzar, apartar, aumentar, criar, dirigir, elevado, elevar, eminencia, enaltecer, enaltecimiento, encrespar, encumbrar, engrandecer, enorgullecer, ensoberbecer, exaltar, excelso, glorificar, levantar, llevar, ofrecer, poderoso, poner, quitar, reservar, tomar. Y la palabra Yad. Mano, palabra primaria. Mano, abierta indicando poder, medios, dirección, etc., a distinción de H. 3709, que indica mano cerrada. Usado, como sustantivo, adverbio, etc., en una gran variedad de aplicaciones, tanto literalmente y figurativamente, tanto prox y remota como sigue. Ancho, anchuroso, bajo, bastante, brazo, cargo, compañía, conducto, consagrar, costa, cuidado, dedo, deuda, dirección, disposición, dominio, orden, eje, espiga, frontera, fuerza, garra, generosidad, hecho, homenaje, jurar, laboriosa, lado, llaga, lugar, mando, mano, mejor, moldura, monumento, ordenamiento, orilla, parte, poder, posibilidad, pulgar, ribera, rotura, senda, servicio, sobaco, soberbia, someter, territorio, vez, zurdo. Como vemos, el pecado que no fuera por desconocimiento tenía consecuencias fatales, la muerte. Este tipo de pecados de mano alzada, o altiva, según vimos en el diccionario de Strong, su equivalente era abón, o pesa, del cual ampliaremos luego. Ahora, conociendo todo esto y buscando la lógica. El sacrificio del Mesías, ¿qué tipo de pecado nos libraba? ¿Los intencionales o los no intencionales? Si decimos que todos, entonces nuestra interpretación causaría una seria contradicción con lo que dijo. Pero si decimos que solo fue por los pecados intencionales que no tenía remisión por el sacrificio levítico, entonces para nada contradecimos la Escritura, sino al contrario confirmamos su exacta concordancia, con los textos de la Torá y las palabras que no dejó nuestro justo y santo Mashiach Yeshua. Entonces entendemos el texto que dice. Crónica de los Apóstoles, Hechos 13, 38. Sea pues bien sabido, varones hermanos, que por medio de este os es anunciado el perdón de los pecados. De todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés. Pero vamos a analizar esto aún con más profundidad, ya que, el cristianismo piensa erróneamente, que solo el sacrificio con sangre, es una regla general.
¿Qué tipos de ofrendas por el pecado pueden ser ofrecidas, según la Torá? Veamos qué encontré. 1. Olá, la ofrenda quemada en su totalidad. 2. Minjá, la ofrenda de harina. 3. Shelamim, la ofrenda de paz. 4. Hatat, la ofrenda por el pecado. 5. Asam, la ofrenda por la iniquidad. Veamos qué encontré al respecto. 1. Olá, la ofrenda olá que es totalmente quemada. La ofrenda olá puede ser tanto un animal como un ave. Los detalles varían según de cuál se trate. Aquí vemos que el uso de animal es necesario para esta ofrenda. Veamos qué más pude encontrar al respecto. ¿Cuáles averot perdona Hashem a una persona por traer un sacrificio olá? 3 tipos de averot. 1. Si una persona tuvo malos pensamientos e hizo tesubá por ellos, el Corbán olá expía sus malos pensamientos. 2. Si, por error, una persona no cumplió con alguna mitzvah de la Torá que debería haber cumplido, y hace tesubá, arrepentimiento, la ofrenda olá ayuda a que su pecado sea perdonado. 3. El olá también expía las averot, pecados, que pueden corregirse mediante el cumplimiento de una mitzvah. Como vemos, esto está en concordancia con lo antes dicho sobre pecados no intencionales. Seguimos con este. Minjá, la ofrenda de harina. Un judío que es demasiado pobre como para dar un ave, puede en cambio traer aceite y harina al Beit HaMikdash. Como vemos en este mismo caso de pecado hatat, que significa pecar por equivocación como lo hemos visto anteriormente. Tenemos hasta ahora 2 tipos de ofrenda por el pecado, olá y el minjá. Y si verifican, minjá que es con harina y no con sangre, pero igual cumple la misma función. Existe otra que más que ofrenda por el pecado es más una ofrenda de agradecimiento o de paz, la cual es Shelamim, la ofrenda de paz. Veamos ahora este. Asam, la ofrenda por la iniquidad. Este pecado puede ser cometido por las siguientes circunstancias. La ofrenda de Asam por robar dinero. Digamos que una persona robó dinero de otro judío y luego juró en falso en el Bet Din que no lo robó. Luego se arrepiente y quiere hacer tesubá. Debe devolver el dinero que robó, más una multa equivalente a una quinta parte. También debe ofrecer un sacrificio llamado Asam Gezelot, la ofrenda de Asam por robar dinero. O como también, la ofrenda de Asam por utilizar la propiedad del Bet HaMikdash. Está prohibido a los judíos utilizar para su uso personal cualquier objeto que pertenezca al Bet HaMikdash. No puede tomar ninguna parte del corbán que debe ser quemado sobre el mizbeaj o que debe ser comido por los kohanim. Tampoco puede emplear el dinero o los objetos pertenecientes al Bet HaMikdash. Si utiliza cualquier objeto de propiedad del Bet HaMikdash para sí, su pecado recibe el nombre de meilá, uso indebido de lo que pertenece a Hashem. Para enmendar este pecado, debe devolver el objeto, pagar una multa equivalente a una quinta parte sobre el valor del objeto y luego ofrecer un sacrificio Asam denominado Asam Meilot. Y también por este caso veamos que encontré. El Asam de la incertidumbre. Un judío debe ofrecer un Asam Talui en caso de pensar que cometió cierto tipo de averá, pecado, pero no está seguro de haberlo cometido realmente. En cuyo caso debe y copio. El único animal que puede traer una persona como Asam es un carnero. El pecador lo lleva al Beit HaMikdash, coloca las manos sobre la cabeza del animal, semijá. Como ven amigos, lo que hasta ahora he encontrado solo trata de pecado. Hatat, por desconocimiento o por olvido, o por descuido. Ahora podemos entender mejor a Shaul cuando dice, en la carta a los Hebreos, Hebreos 9:7, pero en la segunda, solo el Cohen Agadol, una vez al año, y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, donde ignorancia corresponde a pecados de tipo Hatat. Pero existe otro tipo de pecado, el cual no vemos por ningún lado que el judaísmo menciona, para ser expiado, el cual ya hemos hablado anteriormente, pero ahora veremos su contexto hebraico. El cual es Avon, Pesá. Veamos qué encontré al respecto. La palabra hebrea Avon, pecado, está conectada con la idea del acto de perversión, o un acto de deliberada distorsión y perversión intencional de la palabra de Dios con fines egoístas, egocéntricos, financieros, religiosos. Levítico 18:1-30. Veamos Pesá. Pesá en algunos casos, es el pecado con alevosía, premeditado, por rebeldía, el pecado intencional, el pecado consciente, ese pecado que se dice pecaré me arrepentiré. Por lo que vemos son muy parecidos y ambos no tiene cabida en los sacrificios ya que eras cortado, caret, de la congregación de Israel. Como por ejemplo, por mantener relaciones sexuales con la esposa de tu padre o sea tu madrastra. Por mantener relaciones sexuales con una bestia, con un animal.
Todo ser, sea hombre o mujer, que tenga relaciones sexuales con un animal conscientemente sabiendo lo que está haciendo, es caret, cortado, no hay expiación, no hay perdón para esa persona. Entonces, ¿qué solución había? Veamos. En el Salmo 32, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión pesa, H 6588, transgresión, culpa, castigo, ofrenda, ha sido quitada, y cubierto su pecado. Abon H 5771. Maldad, iniquidad, pecado, culpa, castigo, la iniquidad. Pero hay algo interesante en esto. ¿Cómo logró David la expiación de su pecado? ¿Por el sacrificio levítico en la Torá? Veamos qué dice al respecto. Teilim, Salmo 51, 16. Porque no quieres sacrificio, que yo daría, y si doy holocausto, no lo aceptas. David como rey era conocedor de la Torá y sabía que no había remisión posible a su pecado, Abon, Pesá. Por lo que pudo hacer fue mostrar su arrepentimiento genuino y suplicar al Eterno por su perdón, como lo dice Teilim, Salmo 51, 17. El sacrificio grato a Elohim es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Amigos, David no tenía más remedio, no había ningún sacrificio que no pudiera ofrecer el rey, para expiar su pecado. Teilim, Salmo 51, 7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame, y quedaré más blanco que la nieve. ¿Ven ahora por qué debía existir otra opción? Era vital, amigos, para nosotros los pecadores de tipo Pesá y Abon, pudiéramos alcanzar también el perdón del Eterno. Y esa opción fue prometida cuando vemos a Yeshayahu. Isaías 53, 5. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, Pesá, molido por nuestros pecados, Abon. El precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. Y nosotros, ahora tenemos un Redentor que cual mediante su sacrificio, el cual debe estar íntimamente ligado a nuestro genuino arrepentimiento, tenemos Shalom con el Eterno. Ya que también dice Yeshayahu, Isaías 59, 20. Pero a Sión vendrá como Redentor para alejar la iniquidad, Pesá, de Jacob, dice Hashem. Ahora podemos entender con más profundidad cuando Shaul en un Shabbat dice respecto al Mesías. Crónicas de los Apóstoles, Hechos 13, 37 al 38. Pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sea pues bien sabido, varones hermanos, que por medio de este os es anunciado el perdón de los pecados, Pesá, Abon. De todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés. De todo aquello que la Torá no tenía remisión alguna, ¿entiende? Por lo tanto, amigo, hermano, si usted piensa que Yeshua perdona todos los pecados, debería considerarlo un poco más. Que la gloria permanezca para siempre y por siempre para el amo del universo, creador de todo lo visible e invisible, Adonai Elohim. Shalom a todos.